Ahora sí me entiendo. Bueno, buenas tardes con todos. Espero que me escuchen. Sí, doctor, buenas tardes. Okay. Sí, doctor, buenas tardes. Okay. Bueno, de mi parte, les doy la bienvenida al curso. En este curso de patología clínica, estamos también compartiendo responsabilidades con la doctora Cintia Márquez, la doctora Chundiriza y la doctora también Roxana Regalado. Son también 3 profesionales de la especialidad y nos van a apoyar en todo lo que sea necesario. Esperamos que realmente el curso sea indicativo, podríamos decir nosotros, de todas las situaciones que estamos viviendo y todos los cambios que están apareciendo actualmente. Tratamos cada semestre de hacer algunos cambios, mejorando, viendo de que la especialidad que no es tan antigua como otras, sino que se ha llevado a ser ya más sustantiva en los últimos años, y con respecto inclusive hasta lo que es en la actualidad la pandemia, definitivamente un diagnóstico vital, un diagnóstico de prevención y de control siempre va a significar también un trabajo de calidad dentro del laboratorio. La experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte asistencial todavía se da. Por lo menos los 4 somos todavía asistenciales, todavía trabajamos a nivel de las instituciones de salud y nos permite también poder tener los últimos adelantos, ¿no? La parte tecnológica y lo que podemos también nosotros apoyarlos a ustedes. En esta oportunidad lo que voy a permitirme es primeramente empezar acerca de la temática y luego conversamos tenemos tiempo todavía, como esta es una clase inaugural, de poder tomar algunas indicaciones, cómo se va a desarrollar. Como le digo, estamos no tratando, sino ya implementando mucho de las temáticas de manera muy diferente. Algunos podemos decirle una educación basada en problemas, nosotros estamos hablando más de una reversión, ¿no? O sea, de comenzar de la parte de laboratorio y hacer un abanico de oportunidades también de diagnóstico. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver un panorama de lo que significa la especialidad y lo que ha significado también para nosotros esto. Así que les doy la bienvenida en este curso. ¿Qué es lo que para nosotros va a significar la patología clínica? Y no hay que ser muy, siempre, como debe decir, como una pared, ¿no? Sino lo que ha significado en muchos años. En una especialidad que definitivamente ha tenido muchos inconvenientes, muchas veces hasta la parte clínica, ¿no? Y esto hay que ser razonable, ¿no? Porque se veía siempre como un apoyo, ¿no? En la actualidad, si no hay ese apoyo de un diagnóstico, no hay diagnóstico. Entonces, la situación ha cambiado totalmente, porque las superespecialidades que existen también dentro de lo que significa la especialidad diferente. Hay intervenciones, etcétera,
hay tratamientos. Uno decía que esto, hay tratamientos. Y dentro de lo que vamos a ver en el curso se van a dar cuenta que hay también dentro del laboratorio una de las especialidades que realiza el tratamiento médico y el monitoreo también con estas subespecialidades que se está teniendo. En realidad es como si fuera una medicina general, pero dentro de lo que significa el diagnóstico. Pero bueno, y tengan esa idea ustedes, ¿no? De que la especialidad pues ya no es algo de pedir dos, tres cositas, ¿no? Sino es una integridad. Y muchos, tanto en las universidades donde nosotros venimos, el curso de patología clínica es un curso que se lleva juntamente con la parte del seminario que son las historias clínicas. Y ahí hicimos relación con todo lo que es laboratorio. Y en las otras oportunidades, en otros lugares, no decir otras universidades, lo que se hace es integridad clínica. Y la integración clínica siempre está dado en estas estructuras de diagnóstico, no solamente laboratorio, no solamente anatomía patológica, sino también radiología. Y en algunas dependencias todavía de salud existe, ¿no? Un departamento, ¿no? De especialidades, en este caso de diagnóstico, ¿no? Donde está el laboratorio de rayos X. Porque hay mucha relación, a pesar de tener dos dispositivos muy diferentes, hay mucha relación en el diagnóstico y muchos se complementan. Y eso lo vamos a ver en otros cursos. Entonces, ahora, ¿por qué este curso? ¿No? Uno dice, pero podemos poner otro curso, cirugía, qué sé yo. ¿No? Todos los cursos, todas las especialidades son importantes si nosotros queremos tener una idea más integral de lo que es la parte médica. ¿No? Y no dejo siempre de presentar esto, que esto ha significado en estos años. En realidad ya para nosotros también es una situación, no diría anecdótica, sino realmente reflexiva, ¿no? Tenemos ahí el colegio médico con sus representantes a nivel de tipo de colegiatura, que también ha sido un apoyo durante estos años, y tenemos ahí al costado todo el trabajo que se ha realizado también a nivel, sobre todo a nivel de cuidados intensivos, ¿no? No solamente ahí, pero por lo menos en la parte más crítica. Y no olvidar que nuestra especialidad, y eso es una de las cosas que siempre les reafirmo a cada momento, es una profesión estresante. A veces pensamos que debemos tomar cierto tipo de descanso, ¿no? No se puede. En caso de nosotros, tengo bastantes años de esto, siempre estoy tratando de implementarme y buscar la actualidad, y no necesariamente se ve muchas veces, y es una de las cosas últimas, ¿no? No necesariamente se ven en los libros de laboratorio, sino en todos los libros de especialidad. Ustedes cogen, por ejemplo, medicina interna, escogen reumatología y van a ver ahí pruebas de diagnósticos. Y ahorita ya, lógicamente, nosotros la conocemos un poquito más ampliada, pero en cada especialidad hay pruebas de diagnóstico, generales y específicas. Y eso no les dicen. Y por lo tanto, ¿qué cosa ha llevado en este tiempo, ¿no? Que para nosotros debe ser una reflexión y un cuidado, que también tenemos colegas que ya no están, por el hecho de actuar en un ambiente, en un momento definitivamente crítico, ¿no? Y hemos pasado todo. Hemos tenido epidemias, ahora en este caso, en esto que ya tenemos 2 años, definitivamente no es fácil, porque de todas maneras hay responsabilidades que atender, pero no olvidemos eso. Y lo que refiero es siempre el cuidado de ustedes. Y muchas de las cosas que a veces olvidamos, ¿no? No sea de más ser excesivo. Otro de los problemas que se tiene en la especialidad es que no nos ponemos de acuerdo definitivamente, ¿no? En algunos países está como patología clínica, en otros países se le dice, sobre todo europeos, medicina de laboratorio, y hay otros que se han quedado, ¿no? Definitivamente como laboratorio clínico. Y esa es una de las grandes dificultades a veces de todavía no identificarnos, ¿no?
con la especialidad. Ahora, ¿qué cosa ha ayudado definitivamente a nuestro trabajo en la actualidad, que ahora se le diría, ¿no?, que se le respeta más todavía? Es definitivamente el desarrollo tecnológico. Y eso no solamente para nosotros, pero para nosotros sí ha sido una ganancia tremenda, ¿no? Ahora todos los laboratorios, por lo menos a nivel de los hospitales, nivel 3 y 4, son automatizados. Y entonces uno se da cuenta de que hay un desarrollo tecnológico que ya implica que nosotros debemos manejar, no necesariamente el equipo, pero sí saber o traducir ese equipo, ¿no? Y porque no nos gana todavía al hacer las lecturas del lámina. Y a veces, nosotros a veces en cierta medida hemos retado, ¿no?, a ciertos profesionales, decir, bueno, yo leo las láminas y tú ves la máquina, vamos a ver quién tiene más efectivo, ¿no? Y al final la máquina va a tener que ganar de a poco las cosas, pero ahorita definitivamente la visión, sea del hematólogo, sea del microbiólogo, etcétera, son más específicos para eso. Y la robótica, definitivamente las máquinas que actualmente contenemos, la mayoría ya no necesitamos ni pipetear las cosas, ¿no? Manejan a nivel robótico. Entonces, eso ha ayudado mucho a definitivamente hacer algunas cosas interesantes. Luego hay medidas también bastante, ¿no?, no diría limitadas, pero sí ya no son las cantidades. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, yo siempre me enorgullezco de haber sido la primera promoción de patología clínica de San Marcos, ¿no? Hemos sido la primera promoción, hemos sido 7 los primeros, algunos están en el 2 de mayo, están en el Prevagliati, yo estoy en el Santa Rosa, etcétera. También hay gente que está en el INEM, etcétera, ¿no? O sea, ¿y cuánto usábamos nosotros para utilizar el diagnóstico? 5 mililitros de suero o de plasma. En la actualidad, gotas, ¿no es cierto? Y eso ya está especificado, talizado, evaluado y calibrado con las máquinas. Las otras dos cosas que ha sido definitivamente importante ha sido la biología molecular. Que esto definitivamente hay un profesional, que en este caso mayormente son biólogos, también pueden ser tecnólogos, pero el que tiene que manejar la parte del diagnóstico dentro aún de eso somos nosotros. Lógicamente tenemos que saber los procesos, ¿no? Entonces la biología molecular ayuda mucho a esto, a rebasar definitivamente los límites de nosotros, porque no podemos atender todo, ¿no? Entonces tenemos especialidad. Yo generalmente, dentro de todo más, me he dedicado muchos años a la microbiología y al laboratorio de emergencia. Y en el laboratorio de emergencia he estado un promedio de 30 años. Por eso que conozco mucho de las especialidades, ¿no? Medicina, pediatría, gineco, cirugía, etc. Y ya mirábamos nosotros el tipo de pacientes. Eso nos ha ayudado mucho, ¿no? De verdad, el laboratorio de emergencia ayuda bastante, no solamente a nivel de explayarse en muchas de los diagnósticos, sino también la docencia nos ayuda mucho. Y esto ha significado que la patología clínica, pues, ya es diagnóstico, es pronóstico o monitoreo o seguimiento. Usted, un diabético que le dice, muy bien, vamos a hacer tu control mañana. Está muy bien, ya superaste esto. O el problema renal, etc. Entonces, no es solamente hablando solamente de un apoyo, ¿no?, sino estamos hablando ya de una integridad, y eso es lo interesante, ¿no?, multidisciplinario. Ahora, y este es unos datos que, como digo, una de las cosas que también estamos incentivando es el trabajo de investigación en los alumnos. Han habido muy buenos trabajos en los, quizás la limitación con ustedes es que lo hacemos por net, ¿no? En este caso, cuando hemos estado nosotros allá, había era un tipo congreso, así, un mini congreso, así, presentación, y habían de todo. Y alguna oportunidad que estén, les voy a enseñar hasta las pancartas y todo lo que deben estar ahí en el laboratorio. Y eso es, y han habido trabajos excelentes, ¿no? Excelentes. Y definitivamente son agradables, ¿no?, para ellos. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer, no necesariamente de una u otra especialidad. ¿Qué es lo que se pide? Y esto ya es una situación de trabajo e investigación, que el 80% de las decisiones clínicas
conllevan al laboratorio. ¿Ok? El 80. Y definitivamente hemos mencionado que en los últimos 30 años ha habido un avance tremendo en lo que es la especialidad. Y la tendencia del laboratorio definitivamente es esto, ¿no? Ya la mayoría, por lo menos los laboratorios de tercer y cuarto nivel de hospital, inclusive hasta de algunas clínicas, ya tiene una automatización y robotización y el incremento pues de los servicios de ambulatorios de emergencia. Eso es lo que también está viéndose, ¿no? Porque una cosa es los exámenes de hospitalización, otra cosa es los exámenes de consultorio, otra cosa son los exámenes de emergencia. Y siempre tiene que haber ciertos sectores, ¿no?, que ayuden mucho a este incremento también. Porque ahora el paciente cuando va ya no es decir, me ha pedido otra cosa, me puede agregar esto porque he leído en internet, he leído en Facebook, qué sé yo, entonces ya hay mucho más conocimiento sanitario del paciente. Entonces hay que ampliar mucho de los aspectos también de diagnóstico. Esto ha ayudado también a reducir un poco el costo, sí, en muchas oportunidades, no le digo que en todo, en muchas oportunidades sí, porque hay pruebas de automatización que también son caras, ¿no? Entonces, diría yo que 80% hay una reducción, pero hay un 20% que sí definitivamente es caro. La integración del laboratorio sí es dado, porque ahorita, por ejemplo, ya no puede ser un laboratorio general. Acá la implementación significa por las especialidades que también hay. ¿Hay un incremento del volumen de trabajo? Sí, porque ahora como se puede realizar de manera más automatizada, más rápida, entonces sí podemos ampliar más el volumen. Y eso lo tienen muchas veces, no solamente los hospitales, sino también las clínicas. Disminución de tiempo de entrega de resultados también. Esto es parte también de ese. Muchos de los casos de la automatización ha significado más en entrega de UCI, neo. Y lógicamente los pacientes que están críticos en emergencia, ¿no? O sea, las entregas son no más de 40 minutos, podemos decir nosotros. No va a demorar 4 o 5 horas, ¿no? Mejora la calidad y acá nosotros tenemos que intervenir, porque nosotros somos que calibramos las máquinas y sabemos qué resultados también son compatibles. Y lógicamente pedimos nosotros también la calidad de profesional. Y estas son las especialidades, y que en definitiva puede variarse mucho en subespecialidades, porque no solamente microbiología, en caso de nosotros, por ejemplo, todavía tenemos un déficit en médicos que sean virólogos, ¿no? En virología, micólogos, parasitólogos también. Todavía una dolencia, ¿no? Nosotros podemos tener toda la parte general, pero como especialidad todavía nos falta ese tipo de cosas. Hay bioquímica clínica, inmunología clínica, hemoterapia, también todo lo que es banco de sangre, etcétera. Biología molecular, hematología también, que hay especialidades que lo utilizan, ¿no es cierto? Hematología clínica. Y en la parte de inmunología también hay especialidades que también abarcan específicamente la parte inmunológica, como que pruebas de inmunología, reumatología e inmunología como especialidad. Entonces hay yo diría, ¿no?, una interrelación que no se puede dejar de lado de reconocerlo. Y esto es lo que definitivamente nos va a ayudar, ¿no? Que dentro de lo que es la patología siempre va a haber el ambiente de salud pública, epidemiología, vamos a ver todos unos aspectos también que nos va a ayudar a nosotros luego a determinar pues que hay una integridad que debe participar también en todo lo que significa no solamente el diagnóstico, sino también la terapéutica. Eso es importante. Y eso lo van a ver ustedes con las especialidades que tomen. Nadie le va a decir vestirse un paciente que tiene pues una hemoglobina normal, una glucosa normal, darle medicamentos, ¿no? Y eso es determinante los resultados del laboratorio. Toda una variabilidad de pruebas que hay, ¿no? Y esto es una de las cosas de lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Y definitivamente, yo me preguntaba, ¿no?, ¿cuándo podemos nosotros decir, ahora ha pasado la etapa bastante crítica, dolorosa,
Pero aún así conversamos con los colegas de otras especialidades, ¿en qué momento podemos nosotros determinar que se le debe dar tratamiento? Y definitivamente lo que faltó es que tomaron mucho la clínica, hasta que descubrieron que la parte inmunológica era una crisis. Y acá podemos ver algunas de ellas, no todas, porque aquí falta de todas maneras el manejo de las interleuquinas a nivel, que ya se está manejando inclusive en las especialidades, no por el COVID, sino por otras patologías específicas. No olvidar que nuestro servicio, nuestra asignatura y nuestra especialidad ha implicado toda una situación histórica. Y lo último que me pude acordar, porque era también darle pase no solamente a Ehrlich, al resto de caballeros que han estudiado la parte inmunológica, la parte citológica, la parte hematológica, sino también al Papa Nicolau. Hay variables dentro del Papa Nicolau y decía, si es anatomía patológica, también utilizamos para hacer coloraciones en el servicio de anatomía patológica para poder visualizar con mayor nitidez las amebas histolíticas. Entonces, tampoco podemos negar de que ha sido una contribución también a la especialidad. Que también le pedimos nosotros a veces en anatomía patológica un frotis de S para poder observarlo con nitidez también las amebas. Y se dan cuenta en todo ese transcurso de tiempo, coloración Ray, Gienza, etcétera, todo un sinónimo del gran. Todos han contribuido. Y una de las cosas, ¿no? Ahí han sido médicos clínicos, no necesariamente laboratorios, microbiólogos, anatomopatólogos, han sido fisiólogos, han sido biólogos. Todos han contribuido a lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora es fácil pedir un gran, ¿no? Pero todo lo que costó fueron años de lo que significa investigar, ¿no? Y eso definitivamente ha sido un logro tremendo, ¿no? Y eso se ha captado no solamente nosotros, sino y ya tienen ustedes algunos también para poder ya hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Hemos tomado de que hasta ahora lo utilizamos. Y acá que LabTrainer está en ahí en nuestro ambiente de laboratorio, está ahí, y definitivamente es un nombre importantísimo porque con la identificación de los grupos sanguíneos se determinó una baja mortalidad dentro de lo que es la incompatibilidad. Una persona que se dedicó solamente a investigar eso, ¿no es cierto?, agregó un hallazgo para los casos de cirugía y ginecología. No ha sido. Entonces uno tiene que también mencionar ahora, siempre lo muestro esto, lógicamente he cambiado un poco las cosas, porque son peruanos también, no solamente somos extranjeros. Y eso también va a depender de ustedes, ¿no? La investigación es importante, es necesaria, pero ¿para qué? Alberto Barton, Alberto La Bartonella, el doctor Rito Serpa, que fue un amigo, y bueno, ya y docente también de San Marcos, ha hecho muchos trabajos de investigaciones, a veces no muy conocidos en nuestro medio, porque casi todas las investigaciones y trabajo lo ha tenido que hacer informado pues en el extranjero, ¿no? Pero ha trabajado mucho, era un hombre de verdad, un investigador nato. Y probablemente ustedes también han tenido cursos con el doctor Náquera, también mi profesor. Con él tuve la gracia de poder conversar con él varias oportunidades, ¿no es cierto? Y dentro de lo que podemos nosotros también mencionar es eso, ¿no? Es un hombre de investigación y ha estado con nosotros. Y ahora, y esto solamente un repaso de cosas. No hay SARS-CoV-2, COVID-19 y cualquier otro, el MERS, etcétera, o cualquier otro tipo de virus de diagnóstico, sino es un diagnóstico de biología molecular de laboratorio. Y recién ustedes le están dando el tratamiento, ¿no? Y la evaluación. Entonces,
qué importancia en la actualidad en esta pandemia, y que también esto se utiliza para la parte de salud pública, epidemiológica, etc. Pero las investigaciones no solamente están abarcando, y esto, si ustedes se dan cuenta, el diagnóstico de anemia tiene que hacerlo de todas maneras de reporte, ¿no es cierto?, de lo que es hierro, etcétera, que todos son productos de laboratorio, pero hechos por un clínico. Y eso no le dice nada, porque es el trabajo integral que tenemos que hacer. Acá hay agentes también, ¿no? Y ustedes tienen ahí las páginas para que puedan consultarlo, el 2020, no estoy tocando de... Y esto tiene que ser, ¿por qué? Porque hay necesidad de hacer diagnóstico, ¿no es cierto?, de laboratorio. Si no, no hay trabajo efectivo. Igual acá, ¿no es cierto?, ya con esto ya también igual 2020, ¿no es cierto?, no es ni siquiera acá casi un año atrás. Pero hay algo que sí me llamó la atención, como estaba leyendo ahí en PubMed, una revista, sobre los valores críticos. Actualmente está cambiando mucho eso. Allí en Europa lo que están haciendo, y en Estados Unidos también, ahora es manejar criterios de valores referenciales de los pacientes críticos. Ojo, pacientes críticos. No valores referenciales de pacientes normales llevados al crítico. Entonces, eso es lo que se están trabajando. ¿Por qué? Porque han visto que cuando han hecho el descenso por tratamiento a pacientes, ¿no es cierto?, a valores referenciales del sano, no ha habido buen desenlace del paciente. Entonces ellos dicen, hay valores que van a permanecer y por lo tanto los valores referenciales para pacientes críticos deben ser tales. Es lo que está, no tiene ni poco ni mucho tiempo, ahorita se está trabajando esto, todavía no hay como decir, un asentamiento, ¿no?, de lo que es todas las investigaciones, pero eso es lo que está pasando ahorita. Y cuando veamos nosotros algunos trabajos de laboratorio se van a dar cuenta de eso. Hay una necesidad de establecer criterios de valores referenciales para tipo de paciente, no tomar los valores normales. Eso no es lo más conveniente. Y estamos nosotros incluyendo, si vamos a nosotros sacar el tamizaje congénito, neonatología, ¿no es cierto?, neonatología, y nosotros tomamos las muestras, inclusive de ellos pacientes, y puede ser la enfermera también, esto se hace en el laboratorio. Para ver la preferencia zoonótica tiene que haber un diagnóstico, no solamente esto, sino también tomológico, que los biólogos son más especialistas, pero están dentro del laboratorio. Dentro de la tuberculosis en la actualidad se está haciendo biología molecular, ya hace casi 2 años, un poco más de 2 años ya. Y definitivamente ahorita se está trabajando a nivel nacional. El diagnóstico, tanto el diagnóstico de tuberculosis como la resistencia antimicrobiana puede salir hasta los 45 minutos, ya no a los 60 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también ha ayudado mucho al diagnóstico y manejo. Esto es nuestro ojo, ¿no? Definitivamente nosotros sí hemos trabajado bastante, no con tanto esto, pero sí con monoculares parecidos, ¿no? Así en nuestra época. Luego ya empezamos con pequeños equipos, ahorita estamos en la parte automatizada, y esto es robótico porque solito mezcla los reactivos, ¿no? Y acá manejamos la máquina en este caso. Pero ahorita ya hay otras cosas. Uno de los países acá del sur, en Chile, están trabajando con este tipo de cosas, con un espectrofotometría. ¿Y qué hacen? Mezclan, ya no necesitamos cultivar, y eso, unos años va a significar esto. Los medios de cultivo van a desaparecer, salvo para ciertas cosas. Acá ingresan ustedes como como estas series de policiales, ¿no? CSI, ¿no? ¿Qué hacen? Ingresan y comienzan ustedes a ver a través de las moléculas de proteínas, ¿no?, disgregadas, y ahí están los nombres. ¿Ok? Eso sale en 30 minutos, hasta en menos. Ya no esperar ni siquiera ni 24, ni 48, ni 72 horas, y en algunos casos un hemocultivo hasta 7 a 14 días. ¿Okay?
Estas son las maquinitas pequeñas de biología molecular, ya no son tan grandes. Acá son pruebas hematológicas. Hematología. También esto es un robótico porque solito comienza a guiar y sale la mezcla. No tenemos que apreciar acá y aún así, a pesar de todo esto, hacemos lámina. Todavía le falta un cerebro humano acá. Y esto es lo que se habló tanto, ¿no?, en la pandemia. Y este es ELISA, pocillo donde hay anticuerpos, etc. Estas son la inmunocromatografía, tanto de cinta como de sachet. Esto se trabaja años, no es de ahorita. Lógicamente tiene su lugar, ¿no es cierto? No es que sea mala, es una de las cosas, ¿no? Y estos son los sachets. Ahora hay sachet para todo. En China vino hace cerca de 5 años, en un congreso tanto de laboratorio, y hay una empresa china que hace 35 muestras, ¿no?, muestras para diagnóstico en sachet. Y hubiera sido interesante. Esto debería utilizarse, se lo digo así, en atención primaria. Porque no van a tener una unidad, pues, microbiología, inmunología. Y con esto ya por lo menos ustedes tienen una probabilidad, ¿no?, muy alta de un diagnóstico primario. Viral, bacteriano, etcétera, inclusive ahorita que estamos viendo con esta patología. Hormonal también se hace, por si acaso. Entonces, eso es algo que todavía lo vemos con cierta, ¿no?, pero nosotros hemos trabajado mucho tiempo en eso. Y actualmente en laboratorios de emergencia se utiliza para hacer serología, HIV, y muchas veces hasta azul de diabetes. O también se puede usar hasta TB, inmediato. No necesita mayor cosa. Y estas son las máquinas modulares que actualmente utilizamos, ¿no? Acá se coloca la muestra, hace la química y la parte inmunológica y sale el diagnóstico. ¿Qué pasa? O sea, es un monstruo, ¿no? Y eso ustedes van al 2 de mayo y se dan cuenta que tiene como 4 o 5 máquinas, ¿no? Nosotros no tenemos tanto, ¿no? Pero eso ha ayudado mucho al trabajo. Las prioridades que menciona tanto, y eso es algo que no porque estamos empezando como ustedes todavía en esta parte, no somos estudiantes, no, ya debemos hacer trabajo de investigación. Ya tenemos que ser responsables y no hacer trabajo como, de verdad, ¿no?, que es una de las cosas que a veces, no sé, a veces podemos ser críticos, pero apurados, ¿no? Hay trabajo de investigaciones que salen, pero así, masivamente, pero que no tienen ninguna significancia a nivel de lo que llamamos nosotros en esta sociedad. Y tiene que haber. Inclusive los trabajos de investigación no necesariamente tiene que ser porque vea una enfermedad, sino inclusive qué es lo que está adoleciendo nuestra sociedad para nosotros implementar áreas, tanto educativas, porque eso es importante. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Recuerden algo que ya que quizás estamos olvidando, ¿no? Ya no podemos decir la enfermedad, el Chagas está en el norte, en el sur, que malaria está en el norte. No, no es cierto. Nosotros ya tenemos nidos de dengue en la zona de Comas. Hay nido de dengue. Hay en la zona del Agustino donde es nido de tuberculosis. Hay zonas que están hasta el sur ya de nosotros, Huachipato, donde ya están podemos decir, los insectos, ¿no?, entre comillas. O sea, y Lima se está poblando de nidos tropicales que ya definitivamente. Ustedes ven, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención hace poco, por acá por donde vivo, es encontrar que vienen por temporadas las ardillas. Este no es sitio de ardillas. ¿Quién las ha traído? En Estados Unidos, por el permiso de las ardillas, los animales, es una de las cosas, realmente, cuando veamos nosotros un poco de las enfermedades tropicales. Ahí hay peste.
endémica en Estados Unidos. No dice que para no, ¿por qué razón? Y ahí en la nota zoonótica menciona la presencia de las ardillas. ¿Se dan cuenta? Ahora, y eso ha cambiado en nosotros, sí. Entonces, las enfermedades que estamos viviendo en la actualidad, el 90 y tanto por ciento son zoonóticas. Y esto también, si ustedes ven a las páginas tanto del instituto, se van a dar cuenta de todo lo que se está haciendo, ¿no? Y esto es lo que cuenta la salud pública, el ministerio, epidemiología, las especialidades, el infectólogo, etcétera, para determinar cuál es la forma, cómo se debe tratar cada cosa, ¿no? No solamente la parte entomológica, sino también la parte clínica y la parte sanitaria. Solamente presentarle, ¿no? Que esto definitivamente a veces he estado revisando, decía, ¿cómo? Pero acá hay, como llamamos nosotros antes, la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Sin embargo existe. Pero nosotros muchas veces ni siquiera tenemos el contacto con la parte investigatoria, ¿no? Existe. Inclusive la parte constante, biológica y esporádica que está hablando. Es un trabajo de investigación nuestro. Y a veces hasta desconocemos nosotros o dejamos de lado que también hay micosis importantísimas y dañinas. Y de un trabajo también del Instituto Nacional de Salud, la doctora Zurita. Entonces, son trabajos que se está haciendo. Enfermedad de Carrión todavía existe. Y acá tenemos nosotros también, ¿qué cosa es? Igual, todo lo que es situaciones también entomológicas, el parásito, etcétera. Se ha hecho como la parte epidemiológica, estadística, etcétera. Y hay una cosa interesante de todo esto, ¿no? Cuando uno se pone a mirar. Allá, bueno, en el hospital teníamos mucho contacto con nuestros amigos clínicos, tanto neo, etcétera. Y ellos estaban en esto, veían situaciones, mucho la parte epidemiológica y salud pública. Y casi la mayoría era eso, y luego veían qué patología más frecuente es en los niños, etcétera, o en los adultos. O sea, no se puede quitar eso. Es decir, no, yo soy cardiólogo, muy bien. Y la parte de salud pública significa que hay obesidad, hay arteriosclerosis, que no necesariamente porque es cardiología, sino la mala comida. Salud pública. Enfermedades, y esta es otra de las cosas. Y esta es una de las cosas que la OMS le mencionó al Perú ya desde el año antes de la pandemia, no de la pandemia. Las enfermedades desatendidas. Y dice, ¿qué es? ¿Qué existe? Si ustedes ven acá, hasta hace varios meses atrás yo tenía casi 56.000 casos de dengue. Por si acaso. En la actualidad no sabría cuánto decir, pero rebasa el dengue. Hay situaciones bien, bacterias, protozoarios, mitos, virus, etcétera. Lo van a ver, definitivamente, lo van a ver. Nosotros cuando estábamos haciendo la rotación en el 2 de mayo, esto era de pan de todos los días. Hemos visto casos que de verdad, alguna vez bueno, los que están en mi grupo lo voy a contar con tranquilidad, pero fue un caso que vimos allá de una tuberculosis de piel, ¿no? Tremendo. Tuvieron que llevar hasta la patología a Estados Unidos porque no daban un diagnóstico. En una época, definitivamente, nunca más vi esos casos. Y acá hay una cosa que nos llamó la atención, ¿no? Ahora con toda mi promoción, que ya tenemos bastantes años de servicio, nos volvimos un poquito más religiosos. Pero yo le vi este salmo, se le digo solamente mencionarle, acá dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Lo que estamos viviendo es una peste. ¿Cuánto tiempo se quedará? No lo sé. Ahora, podemos hablar muchas cosas, pero la idea es justamente presentarle el curso, ¿no? Que el diagnóstico, el monitoreo, el trabajo es importantísimo. Y acá por eso justamente todas las especialidades son importantes. Y por esa razón que hay esto también. Con la doctora Cintia, que muchas veces nos ha colaborado, mucho, hasta los exámenes. Y la doctora también Chumpiriza, que estamos tratando de implementar otros tipos de otras historias, etcétera, porque eso es bueno, modernizarlos un poco. Ya hemos cambiado bastante y esto es algo que también salió, ¿no? Dentro de
Ahora, ¿por qué les presento esto? En mi hospital, yo no puedo hablar de otro hospital porque no lo conozco, pero en mi hospital, los internos de medicina, ¿no es cierto? Y no solamente de la Ricardo, que han estado, también San Marcos, San Martín, etcétera. Otras universidades también, la Virral a veces va, y están ingresando. ¿Cuál era el gran problema de todo esto? Que muchas veces el médico le dice, ¿sabes qué? Hay que tramitar esto y los deja, ¿no es cierto? Como nos ha dejado a todo el mundo. No sabemos pedir. Y esta es una de las cosas que sí, ahorita estamos en el tiempo de capacitarnos todos, porque también, bueno, tenemos que revisarlo, ¿no? Solamente miren la cantidad de pruebas de laboratorio que existen. Esta es una de ellas. Acá sigue la segunda parte. ¿Ok? O sea, ya no estamos hablando de glucosuria creatinina. No estamos hablando de eso, estamos hablando de otro. Estamos hablando justamente lo que, vamos a ampliar un poquito más, que también la vista ya con toda esta máquina, de verdad son 2 años que ya miro un poco al revés. Y acá, ¿qué es lo que realmente se adolece? Y hemos visto eso, la necesidad. Todo, una de las cosas es, nadie es un sabión. Hasta nosotros, dentro de las cosas que las exposiciones que han tenido ustedes, igual, ¿no? Uno nos aclara un poco mucho más cosas, ¿no? Entonces, al final, no hay docente ni alumnos, somos alumnos todos cada año. Y en medicina, aquel que se cree docente, ojo, acá todos somos alumnos, porque cada cosa ha cambiado tremendamente, hasta nuestros conceptos. Y miren acá, hay perfiles, y eso lo vamos a ver con tranquilidad, sino para que se den cuenta, hay perfiles. ¿Ok? Y el perfil significa el grupo de análisis específico para cada cosa. Por decir un ejemplo, perfil lipídico, ¿qué contiene? Colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, VDL. Entonces, esa es una de las cosas. Muchas veces el error que se ha cometido es marcar el perfil y luego marca lo individual. Entonces, eso primeramente vamos nosotros a hacerlo con tranquilidad. Ya los profesores también, las profesoras también saben que tienen que reiterar eso desde un comienzo. Cada uno va a tener su grupo que le van a insistir también, especificar cada perfil, qué es lo que conlleva, etcétera. Porque lo que deseamos, estamos haciendo de a poco. En algunas partes de lo que significa las unidades van a ustedes jugar con esto. Es como si tuviéramos nosotros, por ejemplo, en las clases de seminario, ¿no es cierto?, de historias clínicas, digo, ¿qué pruebas más faltaban? Pero no por boca, doctor, acá, mando acá y marco esto, ¿no? Muy bien. Esto les va a ayudar a ustedes a mirar todas las variables que hay. Y la verdad es bastante, pero por lo menos van a conocer eso. Entonces, esto va a significar, y esto al final también hay un juego también de lo que significa 14 historias, son 18 más o menos historias clínicas de emergencia. Eso va a tener cada grupo. Y es individual. ¿De individual qué significa? Que ustedes van a tener que marcar aquí y luego dar el probable diagnóstico de los exámenes que está solicitando, pero a nivel de aquí. O sea, tenemos que jugar. Vamos a tener otras solicitudes también de análisis, también de otros hospitales, para que se den cuenta y lo que significa también de emergencia. Entonces, eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros también a tener la oportunidad de mayor conocimiento de lo que significa. Pero como se dan cuenta, ya no es lo mismo. Cada área, por eso en caso de nosotros nos dedicamos ya a ciertas áreas, ¿no? Allá hay la parte de bioquímica, otros se van a hematología, yo me he agregado a lo que es la microbiología, etcétera, ¿no? Toda la parte microbiológica, parásitos, etcétera, eso. Y tuberculosis, que es la parte que nos corresponde, y lo que es banco de sangre, que también es otro profesional que se dedica exclusivamente a todo lo que es el manejo del banco de sangre y las transfusiones, que eso también es una cosa importante. Entonces, este panorama es importantísimo por lo que vienen ustedes. Dentro de poco van a estar internados y van a tener la capacitación, por lo menos amplia, de lo que significa el trabajo dentro de lo que es el laboratorio. Y cuando ustedes van a pedir, porque eso ha sucedido, ¿no?
sin colocar nombres de universidades. Nos pedían a veces un resultado a la media hora o al día siguiente, cuando esto sale al tercer día, o al quinto día, o al séptimo día. Y a veces no sabían qué marcar. Y eso no es para señalarlo, ¿no? Sino todos hemos empezado a hacerlo. Entonces hay que ganarnos el conocimiento, como se dice. No necesariamente nosotros vamos a decirle, marca esto, ¿no? Aquí hay variables, ¿qué cosa marcaría? Entonces hay que pensar eso razonablemente y eso va a ayudarnos a nosotros a mejorar nuestro estado. Y eso es lo que es el laboratorio, así en términos generales. Esto es solamente una introducción, como yo les digo. Ok. Dejando esto. La forma como se va a llevar el curso, y vamos a verlo un poquito con los grupos ya, porque los profesores también tienen que remarcar el sílabo, todas esas cosas. Cómo se va a ir el curso es de esta manera. Hay historias clínicas, seminarios, que ya la delegada general les ha entregado para que los repartan. De todas maneras, le estoy entregando a ella de manera individual para que no se equivoquen. Pero vamos a hablar de la historia clínica, en la presentación. La historia clínica, la presentación es individual. ¿Cómo lo estructuren? Ahí viene. Si ustedes ven ahí las calificaciones, ¿por qué me ha calificado con 13 o 14? No es que ustedes se vayan a un diagnóstico. Por eso una de las cosas que hemos conversado con nuestros docentes, las profesoras, las especialistas, que acá a partir de ustedes en adelante, no ustedes empiezan hasta aquí nomás, ¿no? No podemos tener diagnóstico. O sea, ¿cuál es la gracia de tener un diagnóstico? Y ese es uno de los grandes dificultades que también le hemos pasado en cierta manera a nosotros, ¿eh? Aunque no en la parte, como digo, como decía, dentro de lo que a nosotros nos correspondió estar estudiantes, ¿no? A nosotros nos entregaban la historia sin diagnóstico. Entonces, ahí tendríamos que colocar síndromes, todas las cosas, ¿no? Y al final dar nuestra posibilidad. Y siempre algo que aprendí de un profesor de hematología, un clínico, que nos enseñó una parte también de esto. Y nos decía, yo tengo es su criterio, ¿eh? Otros pueden tenerlo, pero me encantó eso. Tengo un criterio de diagnóstico primario y 3 alternativos. Y yo digo, ¿pero por qué no 2? Para él era 3. Algunos yo sé que es 2. ¿Por qué razón? Porque con ese 1 yo voy a ver toda la situación específica y luego tengo 2 alternativas. ¿Qué sucede a veces con las historias clínicas? Que definitivamente tenemos que renovarlo y eso definitivamente en algunos casos conversar con la delegada para que va a haber algunas inclusiones también. ¿Qué sucede? Que cuando ustedes ya ven, ya tienen el diagnóstico. Entonces, y ahí viene el asunto, ya se van todos dirigidos al diagnóstico. Y nosotros no queremos eso. Queremos que realmente ustedes hagan integridad. ¿Por qué salió una hemoglobina tan baja si no tiene hemorragia? No, pero tiene enfermedad, muy bien, califícame esa enfermedad. Si nosotros no tenemos ese criterio a veces de pensar en un abanico de posibilidades, siempre nos vamos a quedar con 2 o 3. Y la idea justamente que les he entregado el sílabus a ustedes tal como está entregado a los docentes, donde estoy especificando algunas cosas muy puntuales, con ellos también tengo que poder a conversar acerca de esto. El seminario tiene que ser, en primer lugar, el seminario es individual, tiene que ser puntual con esto, tiene que reafirmar la parte del diagnóstico, pero no se vayan de frente. Cuando usted hace el diagnóstico es un proceso de trazabilidad, ¿no es cierto? Ven al paciente, el examen clínico, la historia clínica, cómo va, entonces ahí colocan los exámenes de laboratorio, su tratamiento, etc. Pero muchas veces se van ya, probablemente el diagnóstico, ¿cierto? Ya saben el diagnóstico. Entonces, también es una de las cosas que tenemos que variar dentro de poco, ¿no? Entonces, esa es una situación también de manejarlo. Esas son calificaciones individuales, como le digo al seminario, cómo se presenta, cómo lo evalúan.
cómo hacen la relación de integridad, análisis, rayos X, o sea, inclusive yo les digo, ¿no? En un examen, en una historia clínica, que ustedes tienen eso, y piensan que puede ser un examen de rayos X, póngalo ahí. Pero no me pongan pues resonancia magnética con esto, ¿no? Pues, ¿no? Porque ahí sería un diagnóstico, pues bueno, podríamos ser una alternativa, pero imagenología también puede ser incluido, porque es importante. Un estudio anatomopatológico, ¿por qué no? También es importante. Y muchas veces el laboratorio le da un diagnóstico, pero el rayos X le dice, sí es posible esto. Entonces, eso es una integridad. No estamos hablando solamente de encajonarlos, ¿no? En caso de laboratorio, sino todo eso, somos médicos. Es uno. Es su nota individual, es su nota de ver cómo ustedes llevan a cabo un diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico del paciente. Y una de las cosas que siempre les he mencionado es que no es que Juan Pérez, 18 años, no, siempre les digo y siempre lo voy a hacer porque así nos han enseñado nosotros. Ustedes. Muy bien, tiene 18 años. ¿Cuál es la frecuencia de enfermedad de esos pacientes de 18 años? Si es mujer y es joven, ¿cuál es la frecuencia de...? Porque ya desde la afiliación de la parte introductoria del caso, podemos dar un diagnóstico. Mire, una cosa interesante, ¿no? Llega a tomarse una muestra una señora, y ya que son tantos años como yo estoy frente de ahí de la puerta, se pone ahí para poder tomar la muestra, le dije, tiene un color pajizo. Bien. Miren, solamente, tiene un color. No veo nada más. Veo la parte ectoscópica, ¿no? Semiología renal. ¿Ok? Punto. O solamente hay cierta ictericia hepática. O se queda ahí y no hay problema, pero orina de color rojo. Eso es una hematuria. Y recuerde, antes de la ictericia hay una coluria hepática. Y nosotros tenemos una frecuencia, ahorita definitivamente no lo sabemos, pero yo lo llamaba, Pedro, ¿sabes qué? Me has mandado una paciente. ¿Sabes qué? He encontrado que la paciente tiene un suero itérico, una orina tal. Le agrego las pruebas hepáticas, ya bien, dale nomás hermano. Punto. ¿Se dan cuenta? Entonces teníamos esa relación de integridad en general con el clínico, no había, ay, ¿qué te metes tú? ¿No? Que a veces sucede, ¿no? El asunto es la paciente. Entonces veíamos ese tipo de cosas. O llegaba una paciente a veces con una cierta febrícula, etcétera, y no le habían pedido masa. Y yo le decía ahí al paciente, le decía al tecnólogo, le digo, ¿sabes qué? Dale una aglutinación. ¡Pum! Así. Y entonces me iba a conversar con el clínico. Le digo, esto, lo otro, en emergencia. Digo, mira, y esto, lo que... Bueno, le pedí esto porque pensé que esto, y mira, tienes razón. Y hay una situación diferente, ¿no? Entonces, esa es parte. Entonces, la primera, el seminario, las historias clínicas son importantes, hacer mucha disquisición. No lo tomen a juego. Muchas son tipo, y esto es importante. Eso lo hacen en San Marcos, lo hacen en cualquier otra institución, evalúan esto. Pero ojalá podamos sacar los diagnósticos, hubiera sido interesante. La otra área es laboratorio, la parte práctica, y generalmente se los digo así. Estuve revisando muchas cosas, también converso eso con los otros colegas. Digo, hay que centrarlo esto en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si yo le pongo, y siempre me dicen, ¿no? Pero doctor, si tuviéramos nosotros los datos clínicos, ahí es el asunto. Si yo te digo que es un paciente diabético, que tiene problemas de tal sitio, que ya tiene anemia, qué sé yo, entonces el examen, ya pues, no es una cosa que realmente me va a dirigir a algo, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos nosotros? Empezamos por el examen clínico, el examen de laboratorio, el resultado del laboratorio. Y, en primer lugar, capacitarnos todos, porque como le digo, igual yo tengo que estar leyendo también, describir cada prueba en la cual significa, por ejemplo, la orina. ¿Por qué es importante el color? Ya les he dicho, solamente por color puedo dar diagnóstico.
Así, puedo dar diagnóstico. Inclusive a veces los tecnólogos me decían, a ver, otra vez me enseñaba la orina, ¿qué tienes? Ah, ya, es de suratos, amor, está con cálculo. Me quedaba mirando, ¿no? Pero digamos así, tenía cálculo. O sea, ¿por qué? Son tantos los años, pues, ¿no? Que no puedo, años que veía así, o veía un cierto grupo, decía, no, este tiene proteínas, debe tener más de 100 leucocitos por campo, etcétera, ¿no? Entonces teníamos eso. ¿Para qué es útil la densidad? Hay trabajo de investigación, no de laboratorio, se lo digo. Esto lo han investigado, inclusive me acuerdo de un trabajo de investigación en Argentina. La densidad, la importancia de la importancia de la pH en pacientes de UCI. Entonces, si no conocemos eso, que es una cosa más elemental para nosotros, entonces vamos a describir. Luego eso tiene que estar dirigido al tipo de paciente. Una orina, un resultado de un recién nacido, o un niño menor de 5 años, o un anciano mayor de 60, 70 años, es muy diferente. Eso hay que integrarlo. Y luego ustedes hacen el abanico de posibilidades. Y eso nos ha ayudado mucho porque en los primeros casos hemos estado revisando y conversamos. Yo también les comunico, les digo, ¿y esto por qué es? ¿Qué piensas? ¿Qué diagnóstico puede ser? Vamos hacia atrás, ¿no? Algo como después leí que algo semejante, no es que sea igual, a todo lo que significa, en este caso, enseñanza basada en problemas, ¿no? Pero acá tiene que ver con un asunto crítico aparte, ¿no? Acá es de un examen de laboratorio hacia un diagnóstico probable. Y ahí nos ayuda a nosotros a tener un abanico, como digo, de posibilidades, y eso nos permite leer. O sea, pensamos que debe ser así. Y por lo menos ha sido en estos años, en estos casi 3 años más o menos, sobre todo en este caso de la pandemia, nos ha ayudado mucho a mirar de manera muy diferente lo que significa un diagnóstico, ¿no? Y hacer la integración. Eso es lo que es. Y por último es el trabajo de investigación. Como le digo, eso vamos a estar conversándolo, todavía hay tiempo con la doctora, que sea algo que ustedes sean representativos de la universidad. Y vamos a ver, vamos a hacer la adquisición de los temas, aunque yo tengo ya planteado más o menos los temas, pero siempre hay que conversar con todos para tener una unidad. Y esto va a ser una cosa interesante e importante también para manejarlo. Eso es lo que queremos para ustedes, ¿no? Es lo que deseamos a nivel de la asignatura de patología clínica. Como le digo, los 4 somos especialistas, uno en otras áreas quizás, pero igual conocemos un poco de cada cosa. Y esto es algo que nos va a ayudar a nosotros también. Y sobre todo sus intervenciones de ustedes, ¿no? Es lo que deseamos. Cada profesor, como les digo, en este caso van a estar con ustedes, van a conversar con ustedes, van a establecer también las personas responsables de cada grupo, etcétera. Eso ya van a conversarlo, eso siempre les pido, ¿no es cierto? Que debe haber también no solamente el legado general que tiene que ver con todas las cosas, con todo lo que estén viendo ustedes, las responsabilidades, sino también los responsables de grupo. Y eso también es importante para determinar también cómo llevamos a cabo las cosas. Lo que sí les digo que no dejen de las evaluaciones son constantes. Cuando se hace una historia clínica, y eso podemos hacerlo también en la práctica, pero generalmente en la clínica, en la historia clínica, a todos se le hace preguntas con respecto a la historia. Y les digo esto desde un comienzo porque muchas veces ustedes tienen un examen que tiene 18, 19 o 20 y piensan que van a ser el 20. Pero si se sacan en cuenta que también en el silabo, que cada uno de los profesores lo van a ver con ustedes, se van a dar cuenta de que hay calificaciones en las historias clínicas que solamente el que expone la lee, pero cuando se le hace preguntas al resto no contesta. Diariamente, o sea, cada grupo, si son 14 o 15 historias clínicas, son 15 notas por cada uno. A todos se les pregunta.
tenemos esa costumbre. Entonces, si no contestan, no se vamos a poner pues 11 ni 12, ¿no? Pues ahí viene por qué bajan las notas. Por eso siempre les digo, hay que leer las historias. Es para todos, es una responsabilidad. Y ahora tenemos la oportunidad de estar mirando sus nombres, etcétera, entonces sabemos quiénes son. Y eso no es para maltratar a nadie, se lo digo, sino es porque hay necesidad de ser competente, responsable. Ya les he dicho, nosotros somos médicos, quiero o no, no podemos compararnos con otra especialidad, pero sí les digo, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad grande y, como le digo, es estresante, lo es, lo es. Hemos decidido por una especialidad y que ir adelante. Entonces ya depende de ustedes. Entonces, no bajen sus promedios por el hecho de... Y la inasistencia. Las inasistencias también se califican con un cero grande. Yo también está en la SILAB. No asistencia a sus prácticas, seminarios, no son sustituibles. Salvo que sea por alguna razón que tienen que ustedes, a cada profesor, si hay una ausencia, porque también ha pasado, tienen que mostrarle a ustedes, y eso también está ahí, que tiene que ser valorado, esa inasistencia por el centro médico de la universidad. Ahora, por este problema, es la limitación, pero sí tiene que haber por lo menos, pues, como digo, una ficha, ¿no? En el cual está diciendo que ustedes, por alguna razón, lógicamente, ¿no? De salud, etcétera, no pueden asistir. Y ha habido definitivamente en otros grupos en los cuales también se le ha puesto una nota bastante desagradable por inasistencia, sobre todo, como le digo, en las prácticas y en los seminarios. El día que tenga usted la responsabilidad, ese día tiene que cumplir. No pude, doctor, porque el tema no es así. No es así. Entonces, estamos nosotros, ahorita llanos, a colaborar con todos ustedes, apoyarlos en lo que sea necesario, darles alternativas para estudiar, ¿no es cierto? Y poder desempeñarnos lo mejor posible. Si hay alguna cosa que por ahí desean ustedes que se implemente, que mejore, encantado, ¿no? Yo creo que es la forma, porque al final y al cabo es interesante, ¿no? Si plantear ahorita los proyectos que hay, le digo, es interesante. El asunto es que el tiempo a veces no nos permite, ¿no? Pero hay muchas cosas que ponen, hasta los videos, ¿no? Es una de las cosas que también está dentro del proyecto, de mejora en todo lo que es la enseñanza en medicina, por lo menos en la especialidad nuestra. Ok. No sé si habrá alguna pregunta. Si está todo claro, ahorita como todavía recién nos estamos conociendo con la delegada, está todo claro. Ya con respecto a cada temática y lo que van a valorar ustedes va a ser con sus propios docentes, o sea, las doctoras tanto Márquez, la doctora Chumirici y la doctora Regalado van a ser los responsables de los grupos también. Yo tengo también otros grupos de responsabilidad. O sea, nuevamente les doy la bienvenida al curso y esperamos que todo pues pase y sea algo agradable, podamos aprender juntos, ¿cierto? Que es una de las cosas importantes, y cumplan con todas las cosas, yo les he dicho. Acá no somos unos ogros, ¿eh? Pero sí hay necesidad de responder, de ser respetuosos y cumplir con todo lo que se le están solicitando a ustedes. ¿Ok? Entonces, yo los dejo ahorita. Yo a las 6 tengo clase con mi primer grupo y ahí conversaremos. Buenas tardes. Valeria me está despidiendo. Buenas tardes. Ya la siguiente, ya el jueves ya tiene su primer, netamente su tema, ¿no? De hematología. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.
Gracias, doctor. Cuídese.